Vamos a iniciar nuestro estudio de este día, escuela dominical, con una oración poniéndonos en las manos del Señor. Dios Padre bendito que estás en los cielos, qué hermoso eres, Señor, y qué hermoso es saber que tus maravillas, tus bendiciones son renovadas cada día, desde el momento mismo en que despertamos, que tú estás con nosotros, que tú estás dispuesto a sostenernos, a guiarnos en todo cuanto tengamos pendiente por hacer, pero especialmente en aquellas cosas en las cuales tú nos hayas de permitir estar. Bendícenos, Señor, y bendice a las personas que han de escucharnos, a las personas que han de estar a nuestro lado. Señor, porque te pedimos bendigas nuestro pensamiento para que cada palabra que salga de nuestra boca sea de agrado a ti y de agrado y de bendición a aquellos que nos escuchan. Te lo pedimos, Señor, poniendo en tus manos este servicio de este día, poniendo en tus manos, Señor, nuestra voluntad de servirte, de hablar, Señor, de tu palabra, de convivir, Señor, contigo a través de ella. Y en el nombre de Jesús, amén. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos. Nos concierne porque escuchamos hablar mucho de este tema. Son las promesas de Dios. Las promesas que Dios nos ha dado a veces son un poco malinterpretadas. Y les voy a explicar por qué. La palabra promesa viene del latín promisa, promisa. Es una palabra en plural. La palabra en singular es promisus, promisum, promisum, que debiera ser lo contrario. Pero, ¿por qué la palabra promesa es plural? Porque regularmente se refiere a una acumulación de pensamientos en los cuales nosotros prometemos y nos comprometemos a hacer. Es interesante. Tenemos la costumbre de afianzar nuestra vida y garantizar armonía con los demás a través de las promesas. Es decir, cuando nosotros prometemos es para buscar una armonía. Queremos comprometernos con nosotros mismos, pero a veces queremos afianzar en los demás su confianza hacia lo que nosotros estamos diciendo. Puede ser que busquemos una amistad, una cordialidad con ellos. Y el problema es que a veces se presentan situaciones que de una u otra forma nos desvían de esa promesa. ¿Cuántas veces hacemos una promesa y, uy, qué pena hermano, qué pena hermana, oh, olvidé llamarte, olvidé hacer, porque hay situaciones en las que, a pesar de que estemos comprometidos, se suceden tropiezos, que nos desvían de esa promesa que hicimos. Y ello no solamente nos hace sentir mal, pero atención, hace que la persona a quien le prometimos pierda su confianza hacia nosotros. Les ha tocado alguien que les diga, pero tú prometiste, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no me recogiste a la hora que dijiste que ibas a recogerme? No me miren, hermano, no estoy hablando de nadie en particular. Desde niños, nosotros estamos recordando a nuestros padres la promesa de darnos algo. Tú prometiste comprarme, tú prometiste llevarme al mall, al juego. Sí, desde niños estamos escuchando eso porque nosotros mismos también lo hicimos. Con nuestros padres, con nuestros abuelos, con la tía, con el hermano mayor. Nos prometían algo y nosotros ya creábamos en ellos o en él o en ella un compromiso. Y un compromiso serio. Nosotros le dijimos al niño, tú prometiste sacar la basura. Ay, es que entonces tienen una excusa, pero nosotros para ellos no podemos tener excusas. ¿Sí? Nos lo echan en cara. Entonces algo que se constituye promesa puede ser también algo que decimos hacer. ¿Sí? Yo te voy a servir la comida, pero tú prometiste servirla. No, yo no dije que te prometía servirte algo. Yo dije que lo iba a hacer.
Y a veces ese es el problema, que lo que nosotros decimos se convierte en promesa. Aquí escuchamos en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 nos dice el predicador en el verso 4 y parte del 5, o parte del 4 y el 5. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Wow. En la Biblia encontramos muchísimos personajes en los que lo que ellos dicen se constituyen promesas. Hablamos de personajes que hablan de ciertas cosas, pero el problema es que se interpreta como que lo prometió. ¿Me explico? A veces nosotros decimos cosas que pasan a constituirse, entonces, ya lo dije, en una promesa. Cuando hablamos de las promesas de Dios, nos hacemos inmediatamente poseedores de ellas. Y aquí es donde quiero yo hacer el énfasis en esta clase. El cristiano se apropia, se hace el recibidor de lo que lee en la Biblia, como si hubiese sido una promesa que Dios le está haciendo al cristiano. Y como dije, voy a hablar de eso. Lo toma como una promesa para mejorar su vida en todo aspecto. En salud, en protección, en finanzas, en la familia. ¿Sí? Y vemos que escuchamos, Dios ha prometido, la promesa de Dios. Vamos a mirar eso. Número 1, quiero enfocarlo en 3 puntos básicos. Número 1, las promesas de Dios son condicionales. De esto he hablado en varias ocasiones. Si nosotros queremos que Dios nos escuche, tenemos que obedecerle. Tenemos que crear en Él la confianza hacia nosotros. Yo puedo decir, yo tengo mucha fe en Dios, pero un momento, ¿tiene Dios fe en ti? ¿Tiene Dios la certeza de que lo que tú estás diciendo que vas a hacer para Él, si lo estás haciendo, estás trabajando en Él, te has propuesto complacerlo, mantenerlo contento? Porque entonces ahí sí hay un problema. Dios me ha prometido, pero un momento, ¿y tú qué le has prometido a Dios? Cuando hablamos entonces de las promesas de Dios, cuando hablamos de que Dios le promete a sus hijos, tenemos que pensar en que debemos seguir sus preceptos, debemos seguir su plan para poder que esas promesas se hagan realidad en nosotros, que esas promesas se hagan realidad de acuerdo a nuestra fe en ese mismo contexto. Aquí encontramos en Primera de Juan capítulo 2, 24 al 25. Quiero que miremos esto, que el seguir las promesas de Dios es igual que seguir las promesas de Jesús, de Él. Cuando Jesús dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, entonces aquí hay una condición. Si yo le quiero pedir a Dios en el nombre de Jesús que haga algo, entonces yo tengo que complacer a alguien, ¿correcto? Yo tengo que estar seguro de que lo que yo estoy haciendo, de la manera como estoy obrando, como estoy actuando, va a ser de su agrado. Y entonces, solo entonces, Dios, quiero que hagas esto y te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dice Primera de Juan 24, 25. Lo que habéis oído desde el principio, Primera de Juan capítulo 2, 24, 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Okay? Eso nos debe quedar claro. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Esa sí es una promesa, la vida eterna.
Número 2, vamos con el número 2. Las promesas de Dios especifican al receptor u oidor de la promesa. Lo repito, las promesas de Dios son específicas, especifican al receptor y al oidor de la promesa. En varios ejemplos, aquí tenemos en Isaías 41:10, verso 10 del capítulo 41 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es aquí el receptor? ¿Quién es aquí el receptor? No eres tú. Lo voy a explicar por qué. Le voy a explicar. Vamos a mirar el Isaías en el mismo capítulo, verso 8 y 9. Acabamos de leer el 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero miramos lo que dice en el verso 8 al 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces yo puedo decir, Dios me está prometiendo a mí. Pero un momento, es que hay dos condiciones. Si tú eres Jacob, que es el mismo Israel, entonces sí te está hablando a ti. Y número dos, si tú estás haciendo las cosas de acuerdo a los preceptos, de acuerdo al plan de Dios, entonces sí te está hablando a ti. ¿Me explico? No podemos decir entonces, vamos con todos. Aquí, cuando leemos este verso, sentimos que Dios nos está hablando a nosotros, como dije. Y entonces esto es lo que escuchamos. Dios me dice que Él me da las fuerzas. Dios me dice que siempre me ayudará y me sostendrá con la diestra de su justicia. Entonces es algo con lo cual debemos nosotros lidiar. ¿Le estoy agradando a Dios? ¿O yo me llamo Jacob? Porque Él está hablando a Jacob. Aquí todas las promesas de la Biblia entonces están sujetas a obediencia. Recordemos lo que nos dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 nos dice, estas son las bendiciones a las que tú te apropiarás si haces esto. Pero si tú no haces esto y esto, estas son las maldiciones. A esto te vas a exponer. Nos dice Deuteronomio, nomás voy a leer el primero del 1 al 2, Deuteronomio 28, si lo quieren anotar. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, ¿cuándo? Hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El problema es que a veces no oímos todo lo que Dios nos dice. Oímos parte de lo que Dios nos dice, lo que nos conviene. Y ahí es donde tenemos los problemas. Vamos con el número 3. Dice, tu fe afianzada en Dios produce en Él la promesa. Tu fe afianzada en Dios produce en Él la promesa. Número 3. Los hermosos cánticos o salmos de David son alabanzas. Son alabanzas, no promesas de Dios. Y yo les quiero aclarar eso porque para eso lo estudié. Lo que yo estoy diciéndoles aquí con el permiso de Dios es porque Él me ha dado esa palabra para ustedes. Los cánticos que expresamos aquí son alabanzas, pero no son promesas de Dios. Y lo voy a poner como ejemplo. Salmo 121, del verso 5 al 8 nos dice,
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí no está hablando Dios, está hablando David. Y se está hablando a sí mismo. Roy, Rodrigo, Jehová guardará tus caminos. Jehová te levantará cuando caigas, pero no es Dios el que te está diciendo, yo te levantaré cuando caigas, yo guardaré tus caminos. Nuestra interpretación dada a la Biblia debe ser parte de nuestro estudio. Vamos a mirar el contexto. ¿A quién le está hablando? Yo quiero sentirme como David. Yo quiero orar a Dios como David oraba. Yo quiero alabar al Señor con mis ojos cerrados, en mis rodillas, como alababa David a Dios. ¿Por qué se agradaba a Dios tanto con David? Por su manera como le hablaba. Por la manera como David se expresaba delante de él, con esa pasión, con ese amor, con ese gusto, con esa satisfacción. Él se sentía protegido, él se sentía agradado del amor de Dios. Él sentía que cuando se levantaba, cuando ganaba una batalla, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo él al pueblo filisteo? Ustedes no están contando con Dios. Este es el pueblo de Dios y Dios lo va a rescatar. ¿Cómo no se va a satisfacer Dios al ver la fe de David, que estaba enfrentando a todo el pueblo de los filisteos, cuando lo estaba poniendo a él por delante? Es Dios el que va a terminarlos a todos ustedes. Es el Dios el que va a terminar con este filisteo inconverso, Goliat. El Salmo 32 de David entonces es un ejemplo más de la malinterpretación de las promesas de Dios. El Salmo 32 del verso 6 al 8 nos dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es Dios el que nos está hablando. El salmista dice que si el santo ora a Dios en el tiempo en que pueda ser hallado, si el santo ora a Dios en el tiempo en que pueda ser hallado, las inundaciones no llegarán a él. Es lo que nos dice el salmista. Afirma en su oración la confianza en que Dios es su refugio, en que Dios es su ayudador. Dice, le guardará de la angustia. El santo, la persona que tiene a Dios con él, el santo, y lo especifica muy claro, afirma que le rodearán cánticos de liberación, confiando en que Dios le mostrará el camino que debe seguir, que Dios le dará la sabiduría para saber cómo comportarse en este mundo, delante de los demás, en su familia, en su negocio, en su trabajo, en sus finanzas, en todo cuanto haga. ¿Ok? Entonces aquí veamos otro ejemplo para terminar con ello, de la manera como interpretamos las promesas de Dios haciéndolas nuestras. Miremos este ejemplo en Jeremías 33:3. ¿Quién no ha escuchado a Jeremías 33:3? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. El capítulo nos dice que mientras el profeta Jeremías estaba preso en Babilonia, estando aún en el patio de la cárcel, aquí estamos hablando del profeta Jeremías, Dios le habla y Jeremías le repite al pueblo lo que Dios le dice. ¿Ok? Pero si leemos el verso 4, se nos describe la condición del edificio. En el verso 4, acabamos de leer el 23:3. El verso 4, vamos a leer del verso 6 al 8.
pero en el verso 4 nos describe la condición del edificio, que todo está caído, que todo está arruinado. Verso 6 al 8 nos dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Verso 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. No podemos entonces extractar, como hacen algunas, palabras que le fueron dictadas a ciertas personas bajo ciertas circunstancias. No quiero decir que con esto ya no vamos a tomar el verso, ¿sí? Pero como dije, son dos condiciones. ¿Eres tú la persona a quien le está hablando? ¿Estás tú viviendo bajo esas circunstancias? Y tienes la confianza en Dios, la limpieza de corazón firme delante de Dios para recibir esa promesa. ¿Ok? Entonces, como dije, eres tú quien crea la promesa con base en tu actitud o basado en tu actitud, de acuerdo a las circunstancias personales que estás enfrentando. Y, de nuevo, a través de tu fe puesta en el Señor. Es común para el cristiano interpretar entonces los salmos como promesas de Dios, aun cuando Dios nunca las hizo. Y de nuevo, esto que les estoy diciendo me lo dio el Espíritu Santo, no solamente para mí, pero para que lo repita, para que les diga a ustedes, analicen un poco, estudien un poco la palabra, verifiquen que lo que ustedes están leyendo no es extractado a su conveniencia. Dice Salmo 103, del 1 al 5. Entonces miremos cómo David de nuevo habla consigo mismo y se autoordena bendecir a Jehová. Él se está diciendo, oye, alma mía, maneja las cosas diferentes. Que si quieres el amor de Dios, la protección de Dios, la guía de Dios, la sabiduría que solamente proviene a través de Él, como nos dice el predicador, la sabiduría proviene de Dios. Y si te hace falta, pídela y Él te la dará en abundancia. Entonces aquí dice en Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Exacto, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sí? Se está ordenando él a sí mismo. Aquí escuchamos entonces a algunos pastores afirmar desde el púlpito, Dios ha permitido perdonar todas tus iniquidades. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Dios ha dicho que sanará todas tus dolencias, te rescatará del hoyo de tu vida, te coronará de favores y de misericordias. No, Dios nunca ha dicho eso. Entonces a veces lo interpretamos mal. Y eso crea un problema a nosotros delante de Dios, convencidos de que no importa cuánto hayamos pecado, ya yo acepté a Jesucristo, ya soy salvo. Pero un momento, es que tienes que comportarte. Si aceptaste a Jesucristo, tienes que comportarte como Él. No puedes decir, yo ya acepté a Jesucristo, yo ya soy salvo, puedo hacer lo que sea y yo ya soy salvo. No, la cosa no es así. Tienes que leer este manual de vida. Porque como he dicho siempre, si tú pierdes un tornillo, una tuerca de esa bolsita que viene en la caja de IKEA y que dice en su mapa, en ese plano, dónde ponerla y en qué momento, entonces ya no la haces, ya no haces el mueble como te pareció bonito que lucía en la sala de exhibición. Si bien es cierto que Él puede hacer todo esto, tengamos en cuenta, todo eso lo puede hacer Dios, sí. Él me sanará, Él me salvará, Él me librará.
Pero si bien es cierto que Dios puede hacer todo eso, es nuestra fe puesta en Él la que nos ha de llevar a pensar que Él lo hará. ¿Me explico? Pueden bajar las manos los que tienen preguntas. Porque honestamente no puedo ser más claro. La palabra de Dios es tan clara, es tan vívida y nos habla abiertamente. Pero no podemos malinterpretarla, no podemos tomar las cosas como nos convenga, de la manera como nos convenga. Regresamos entonces a la condición inicial, y ya la he dicho, seguir los preceptos de su plan y el ejemplo de Jesucristo, guardando sus mandamientos y preceptos. Cuando Jesucristo nos dice que vengamos a Él cuando estemos fatigados y cansados, venid a mí todos los que están cansados y fatigados, y entonces Él nos hará descansar. No quiere decir que primero hagamos las cosas a nuestra conveniencia, según nuestro plan, según como nosotros creemos que es lo más acertado, y si nos cansamos, si nos fatigamos, entonces ya vengamos a Él y le digamos, Señor, yo no pude, hazlo tú, porque Él no va a venir a hacerlo. Entonces tenemos que sentir con humildad que no somos capaces, que no somos de verdad lo fuertes que nos creíamos, lo valientes que nos creíamos para enfrentar al enemigo. ¿Qué hubiera pasado si llega ya David y se enfrenta con él? Ah, no, yo con esta, ya lo tumbé, no tengo que implorar a Dios, yo no tengo que hacer a Dios testigo de su poder. No lo hubiera vencido. Y la historia sería otra diferente. La historia hubiera sido enteramente diferente. Porque hay una cosa importante que debemos ser conscientes de ello. Nosotros podemos cambiar la historia. Tú puedes, como le decía yo a alguien, tú puedes estar martillando, aconsejándole a la persona, un hijo, a tu esposo o esposa, a un tío, a un hermano o una hermana, que hagan las cosas de acuerdo a los planes de Dios y le puedes estar explicando con ejemplos, con versículos, pero no las hace y vas a verla en las horas de la noche y está igual. Entonces ahora tenemos que decir, voy a retirarme y ahora voy a utilizar mejor mi tiempo. ¿Cómo? Cambiando mi actitud. O acepto a esta persona como es, o me muero del cansancio, del estrés, de tratar de cambiarla. Pero hay momentos en que tenemos que retirarnos y decir, por aquí no es la cosa. Mateo 11:28, entonces, recordémoslo siempre. Sí, venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Nos dice claramente que acudamos a Él en todo momento. Con humildad digámosle, Señor, esta situación que tengo que enfrentar no es como para mí, no es algo que yo pueda hacer sin recurrir a ti. Leamos el versículo anterior donde Dios mismo aclara a quienes les habla. En Mateo 11:27, leemos el 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Mateo, el anterior, el 11:27 nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino yo, el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que yo puedo decir, yo quiero conocer al Padre, yo voy a conocer al Padre, pero si no vas a través de Jesucristo y Jesucristo, ¿sabes qué? Primero firma aquí, primero déjame tomarte una foto, pon tu huella digital, sí, entonces déjame pensarlo, déjame analizar. Es como cuando vamos a conseguir un trabajo, ¿sí? Dicen, yo te voy a llamar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van y miran el Facebook a ver qué tipo de comentarios o de fotografías son los que pone esta persona. Porque ellos son los que deciden si te llaman o no. Tú puedes llamarle, oye, ustedes quedaron de llamarme, oye, estoy pendiente de la llamada. Sí, pero es que hay un problemita. Lo mismo sucede con nosotros cuando
nosotros queremos llegar al Padre sin recurrir primero a Jesucristo, porque, atención, Él es nuestro mediador. No es la Virgen María, me perdonan, pero yo también fui católico por 40 años. No es la Virgen María nuestra mediadora, es Jesucristo, el que determina si tú puedes llegar al Padre, si tú le puedes conocer. Nadie llega al Padre si no es a través mío, dice el mismo Jesucristo. Y nosotros como cristianos le creemos a Jesucristo y sabemos que Él tiene toda la razón. Si lo analizas bien, escribo aquí en mis notas, el no creyente no reconoce a Jesucristo. El no creyente no reconoce a Jesucristo. Algunos los muslims, los musulmanes dicen, no, él era un profeta muy bonito y se portaba muy bien y todo, pero él era un profeta, él no era el hijo de Jesucristo. ¿Correcto, hermano? Entonces, es posible que Jesucristo no quiera revelarlo. Es posible que Jesucristo no quiere revelar al ateo. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Y si Él no me reconoce a mí como el hijo de mi Padre, entonces nunca va a llegar. I'm sorry con excuse me, como dicen algunos americanos. Bueno, lo que quiere decir que por muy cansado y cargado que el no creyente esté, Él no le va a hacer descansar. Jesucristo no le va a dar descanso. Nuestro alimento espiritual es la Biblia. Si recogemos la palabra del Señor en el corazón y la ponemos a marchar, si recogemos la palabra del Señor y la ponemos a marchar en nuestra vida diaria, la hacemos parte de nuestro manual, nos apropiamos de las promesas leídas en ella. Nos podremos entonces apropiar de las promesas leídas en la palabra con la fe que necesitamos. Y entonces las haremos cumplidas en nosotros. Esa es la condición. Nos apropiaremos de ese texto y decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados caminos me haré descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valles de sombras, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es nuestra fe. Ciertamente el amor y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. ¿Sí? Nos dice el Éxodo 19 en el verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, ¿qué? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre tu familia, sobre aquellos que han caído, sobre aquellos que no han, sobre tus vecinos, sobre tu barrio, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No es aquí los apartamentos, el roble. No, mía es toda la tierra. Pero vosotros seréis mi especial tesoro, un tesoro que el Señor pueda usar, una herramienta útil en sus manos. Guardar su pacto entonces es claramente ¿qué? Hacer su voluntad. Eso es guardar su pacto, eso es guardar el pacto de Dios, hacer su voluntad. Lo cual como cristianos, ¿qué exige? Exige sacrificio. Exige propósito. Si yo no me sacrifico por hacer la voluntad de Dios, si yo no tengo ese propósito en mi mente de servirle, de caminar con Él, yo nunca voy a llegar a ninguna parte. Yo nunca me voy a poder apropiar de las promesas de Dios. Nunca voy a decir, Dios me prometió hacer, Dios me prometió que me va a levantar, que me va a ayudar, que me va a sanar. Porque esa es la condición. Como bien dice el salmista David, con esto termino, si Jehová es mi pastor, si hago parte de su rebaño, si estoy dispuesto a depender de Él, nada me faltará. Y podré confiar en que Él me habrá de guardar, en que Él me habrá de guiar, en que Él me habrá de proteger. Está en mí el tomarlo como su promesa. Está en mí, solamente en mí, no en mi esposa, no en mis hijos, no en el pastor. No, está en mí el apropiarme de las promesas de Dios, de hacerlas mías.
porque mi confianza está depositada en Él, porque es a Él a quien quiero agradar, porque si le estoy agradando, Él se va a agradar conmigo. Atención. Leamos lo que dice el Salmo mismo, el Salmo 1, Salmo 23 del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Démosle gracias a Dios por este estudio. Señor, gracias te damos por hacernos parte de tu rebaño. Gracias, Señor, porque confías en nosotros.